Bien, hermanos, nosotros me acuerdo que en la última ocasión, cuando hablamos de la clasificación por autores, nosotros estuvimos hablando de que todos los escritores fueron judíos, excepto Lucas, quien fue prácticamente un gentil. Y hablamos también de los discípulos. Ajá, ¿qué pasó acá? Oh, está buscando, ok. Ok, capítulo 8. Ujú, capítulo 8. Ahí lo tienes ya. Perfecto. Hablamos de que Mateo, Pedro y Juan, que fueron escritores, ellos formaron parte de lo que eran los 12 discípulos. Tim estuvo haciendo una aclaración cuando yo hice la intervención diciendo que en algunas cosas no comprendía bien lo que Arturo estaba diciendo cuando escribió de esta manera diciendo que Pablo fue apóstol por mandato directo de Jesucristo, aunque no perteneció al grupo de los 12 discípulos. Sí, ahora se entiende con la explicación que Tim dio. No fue parte de los 12 discípulos, pero eso no quiere decir que él no haya sido el apóstol número 12, sino que básicamente debemos entender que ellos eligieron a la suerte a Matías y porque tenían que completar el número. Pero quien trajo el próximo apóstol fue exactamente Cristo, quien llamó a Pablo. Todo ha estado en el plan de Dios. Judas era uno de los que completó el número 12 al salir él por la situación que ocurre, quedan 11, pero tenían que ser 12. Pero miren qué apóstol el Señor llamó. Este será alguien escogido, preparado por mí. Pablo todo lo que hizo no fue una casualidad, mi hermano. Dios preparó a este hombre, viviendo la vida que vivió, entendiendo y estudiando conceptos de la ley que más luego iba él a poder explicar a través de lo que significaba el Evangelio de Cristo y explicarlo tanto a judíos como a gentiles de una manera amplia por su preparación, su conocimiento de lo que estaba diciendo. El Señor sabe lo que hace. Nosotros, por más negro que veamos la situación, tenemos que entender de que Dios conoce exactamente lo que está haciendo. Y así tuvimos introduciéndonos con respecto a esta clasificación por autores. Y hoy nosotros vamos a estar hablando de la clasificación por períodos. Los libros del Nuevo Testamento no fueron escritos en ese orden que nosotros hoy lo tenemos como Biblia. Ha tenido un proceso. Y a lo largo de estos estudios aquí, nosotros los hemos estado diciendo, lo hemos estado repitiendo, ahora seguimos confirmando esto y vamos a tener que seguirlo diciendo porque todo esto tiene una razón de ser, que es lo que nosotros vamos a estar mirando hoy. Y más cosas que vamos a estar mirando en este mismo capítulo más adelante que pueden prestarse para mucha confusión y que tal vez usted no sabía. Posiblemente es una curiosidad que algunos tenían o pensaron que todo esto realmente fue escrito así desde el principio. Lo que tenemos hoy como Biblia ha sido organizada, por usar esa palabra, organizada para un mejor estudio. Y en ese proceso se hacen y se añaden coma, se añaden, se lleva a párrafo, a divisiones que no cambian el sentido de lo que es toda la escritura. Ahora, estos párrafos y estas divisiones, incluso los versículos mismos, deben ser vistos con cuidado. Cuando leemos, nosotros tenemos que aprender a leer exactamente como ellos escribieron, pensando. Tenemos la facilidad para estudiarlo, para poder citarlo con los versos, con las divisiones que tiene, pero pensando en que originalmente fue escrito sin nada, todo letra. ¿Se entiende? ¿Cómo entender esto? Bueno, los tiempos van pasando, aparecen personas con capacidades,
Acuérdense, nadie tiene capacidad porque la tiene por tenerla. Sea incrédulo o no incrédulo. Dios usa las mentes que Él quiere utilizar. Este es un concepto sumamente importante. Que Él quiere utilizar. Y debemos nosotros prestar atención a esas mentes que hoy han preparado este libro que tenemos en nuestras manos para poder estudiarlo. Ahora, eso no dice que nosotros no seamos cuidadosos con las divisiones y los versículos que tenemos. Tenemos muchas veces que hacer caso al original, al griego, cómo se escribió en el manuscrito y ahora comparar lo que tenemos como traducción y como Biblia arreglada, organizada. Si ve que estas cosas confunden un poco, pero vamos a seguir. Hay un detalle sumamente importante y el mismo que cita aquí Arturo, debemos ver esto. Por ejemplo, Juan. Usted va a la carta de Juan y ve a cualquier otro libro o las cartas de Pablo como Gálatas, puede ser Efesios, como sea, y usted dirá, bueno, ¿qué le llega a su mente cuando usted ve a Juan? Que los escritos de Juan fueron más antiguos porque Pablo vino después. ¿Se entiende? ¿No es lo que llega a nuestra mente? Y esto, a la hora de nosotros poder tener claro el concepto de lo que eran los escritos de Juan y los de Pablo, en qué tiempo, en qué momento escribió, son de suma importancia. Fíjense, no tenemos las fechas exactas, pero sí tenemos documentación de cuando escribe Juan estas cartas, este evangelio. Y Juan, él lo escribe, ¿sabe cuándo? Casi al final de sus años. Y eso es importante. Aunque los relatos que él hace son los relatos acerca de Cristo que se inician prácticamente en este calendario gregoriano el 26 y el 33 después de Cristo. ¿Se entiende? Pero él toma eso muchos años después. Ya Gálatas había sido escrito, se había conectado, se había entendido el tiempo en que fue escrito. Y debemos nosotros tener eso en cuenta, de que no podemos nosotros pensar que por el orden en que han sido escritos uno es más viejo, más antiguo que el otro, sino tratar de documentarnos y ver exactamente cuándo fue que esto se escribió. Ahora, no es posible, nuevamente repetimos, colocar los libros del Nuevo Testamento dentro de una exacta cronología. Cuando hablamos de cronología, ¿de qué hablamos? Orden de tiempo. Este primero, este después, este continúa. No podemos nosotros tan fácilmente. ¿Por qué? Porque no tenemos las fechas. Hay veces en que se mencionan algunas fechas. Algo que realmente nosotros nos hace investigar es cuando el Señor dijo que iba a transformar el templo. ¿Se acuerdan? Que todo iba a ser derribado. Y aparece una fecha aquí. ¿Se acuerdan de esa fecha? En 46 años, ¿se acuerdan? Fue edificado este templo, ordenado. Y tú en 3 días. Claro, el Señor le aclara que estaba hablando de él mismo, que iba a resucitar en 3 días, porque ese era el templo. Ahora, ¿qué hace, qué nos lleva a nosotros a ver cuando vemos esa fecha? Que vamos al tiempo en que lo construye Herodes. Y nosotros vamos a ver la existencia de Herodes, qué tiempo, y ahí nosotros más o menos nos podemos ir acercando a esa fecha. Yo creo que una de las fechas más exactas para determinar ese tiempo en que el Señor habló es importante. Ahora, no el escrito mismo. ¿Se entiende?
Pero hay cosas que encontramos en los libros que uno mismo puede decir, bueno, pero es que esto es un dato histórico y esto ocurre en tal tiempo. Bueno, pues posiblemente esto se comenzó a decir en este tiempo. Ahora tenemos el contexto del momento de los acontecimientos, pero aún así no podemos nosotros asegurar que este libro fue realmente redactado, escrito en ese tiempo, porque es lo que se conoce de Juan, que Juan escribió al final, prácticamente ya en los 80 de ese primer siglo, o al final de sus días, que se escribe Juan y él comienza a escribir. Por eso es que debemos estudiar por datos históricos el acontecimiento, qué ocurrió en ese momento, qué era lo que estaba pasando, qué estaba sucediendo en esos tiempos. Ahora, todo prácticamente ocurre en el primer siglo y eso ya es importante. Por eso es que cuando vamos a estudiar la escritura, debemos nosotros prepararnos, adaptarnos a ver al primer siglo. Y si queremos ver el primer siglo, tenemos que documentarnos, tenemos que esforzar nuestras mentes. Mi hermano, el no tener estos detalles, siempre repito lo mismo, puede incurrir en que nosotros tengamos errores de interpretación. Porque es fácil nosotros hacer una interpretación y pensar con la mente actual. Y al pensar con la mentalidad actual, nosotros determinamos, concluimos y ahí hablamos. Luis. Además de esas cosas, la gramática, Se oye raro el micrófono. la Sí. gramática juega un papel importante. Y cuando él dijo de 3 días construía el templo, se parece a Pedro, cuando él está diciendo, y tú eres Pedro, y sobre esta roca, él está hablando en sí, pero él está diciendo, tú eres Pedro, pero la gente no entiende. Y dice, tú Pedro, en esta roca, voy a Ujú. edificar. Entonces, el caso es que debemos ver la historia, el por qué se dijo, cuándo se dijo, el por qué se le dijo y el verbo, como se dice en las palabras. Sí, bueno, en el caso de que tú citas, sí, ellos tenían razón para tener, eh, ¿cómo se llama? ¿Qué pasó? Bueno, como ustedes hablan, me interrumpen un poquito. Sí, 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 en ese sentido, yo no creo que ellos tuvieran ningún tipo de duda de lo que estaban escuchando ahí. Entendían claramente lo que estaba pasando. El problema es nosotros, ¿entiendes? Nosotros somos el problema porque vemos lo que está diciendo, pero cuando habló dice, es esta roca, es esta, es la que es. Ahora, con respecto a él, ellos sí tenían razón para confundirse. Cuando Cristo habló de que en 3 días voy a... Porque le está hablando de algo literal. ¿Entiendes? Ahí no había manera. Dice, pero ¿qué hacemos ahora? Dice, pero eso responden. Porque, y hacen preguntas, ¿qué estás diciendo? Cosa que no se le escapa al Señor, porque Él quería que esa pregunta saliera. Y eso es lo importante. Y de ahí salen grandes enseñanzas al estudiar estos pasajes de una manera mucho más profunda, porque el Señor habla de este templo que será destruido en 3 días. Cosa que ocurre, poner la vista en Él, que era lo más importante, la seguridad del propósito por el cual Él vino, y un sinnúmero de cosas más que podemos encontrar ahí. Interesante. Ahora, otras cosas. No sé si hay preguntas hasta aquí, hasta ahora, con respecto a lo que hemos dicho, con respecto a esta clasificación por periodos, que son cosas curiosas y sumamente importantes que usted no puede olvidar a la hora de usted analizar. No vea los libros porque son puestos adelante como si fueran más viejos que otros. Es importante ver el acontecimiento histórico que estaba ocurriendo en el momento en que esto fue escrito. ¿Por qué razón se escribió? ¿Cómo es que cada una de estas cartas fueron escritas? ¿Cuál fue el propósito? ¿En qué tiempo? ¿Cuál era la situación actual del mundo? Si se puede decir en esa forma. Mi hermano, fíjense que cada quien habla de acuerdo a lo que acontece a su alrededor.
Nosotros hoy hablamos muy diferente a como se hablaba, si no vea mucho, si se ha leído, escrito, si quiere, películas o lo que sea, de que hacen narraciones a veces muy buenas sobre lo que ocurren años atrás. Y la gente tenía comportamientos diferentes y hablaba cosas diferentes porque se comportan de acuerdo a lo que le está ocurriendo. Ese es el asunto. Hoy nosotros nos comportamos a la luz de todo lo que ocurre en las redes sociales, de todas las informaciones que tenemos, tan diversas que hay informaciones demasiado variadas. Vemos personas donde todo el mundo pretende dar su criterio de lo que piensa y cree. Es un contexto sumamente diferente. Y yo siempre le digo a muchas personas que si le va a tocar más adelante estudiarnos a nosotros en estos tiempos, ellos van a tener que trabajar mucho. Porque este ha sido un tiempo sumamente complejo el que estamos viviendo. Yo me pongo a pensar cómo nos estudiarán a nosotros después de unos 120 años, para ponerlo corto. Claro, el mundo tal vez si sigue como va, estará muy avanzado y no verán, pero ¿y cómo vivían esta gente? ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo fue que llegaron a pensar de esta manera? Fíjense que nosotros diríamos, bueno, ahora tenemos más conocimiento, podemos entender fácilmente de atrás. No, nos confundimos más. Tenemos que ver cómo podían vivir de esta manera. Nosotros tenemos tiempos muy difíciles porque son de adaptaciones muy rápidas y eso es un problema. Nunca el mundo tenía la obligación de adaptarse tan rápidamente a cosas que le ocurren. Era más lento. Ahora pasan cosas y esto es volado, rápido, de una vez, ahí mismo, todo queremos para hoy. Es un mundo sumamente complejo que no sabe esperar, que no mide el tiempo del otro, sino el de él, porque ahora hemos pasado de ser condescendiente a ser más egoísta que nunca. ¿Por qué? Por la prisa de todo. Y a veces no nos damos cuenta que estamos siendo muy egoístas en nuestras actitudes porque queremos lograr lo que queremos lograr. Entonces, por eso yo a veces digo, será difícil estudiarnos nosotros con esta cultura que prácticamente, mi hermano, el mundo está adoptando poco a poco una sola cultura. Si tú adoptas de todo el mundo un poco, estos son temas que no son los que te voy a traer, pero es así. Si adoptamos, se va acostumbrando con el tiempo a adoptar, comer la misma comida, oírlo hablar, cada quien ve hablar. Cuando viene a ver, yo no sé de dónde soy, porque ya yo hablo igual que aquel, pienso como él, ya entiendo lo que dice y esto es interesante. Ya cualquier persona, para poner un ejemplo, puede ir a predicar a cualquier país y la gente lo entiende. ¿De dónde tú eres? Ah, tú eres de Colombia. Ah, sí, yo sé cómo son los colombianos. Antes no. Antes, ¿y de dónde es este? ¿Qué acento tiene? ¿Por qué dijo eso? Ya conocemos la palabra que tiene, la que no tiene, la que no le gusta. Es un asunto increíble como el mundo va. Entonces, si seguimos así, vamos todos a adoptar una sola cultura. Por eso es que va a ser muy difícil estudiarnos nosotros. No, eso es el mundo. Eso es el mundo. Eso son las redes. Este mundo globalizado hace las cosas más complicadas, hermano. El hecho de estar aquí parado hablando, yo tengo que tener cuidado en lo que voy a hablar. Ahora yo tengo realmente que olvidarme un poco de si me van a entender o no, porque yo tengo una congregación que son ustedes que yo tengo que hablarle para que entiendan. Hay cosas y hay puntos que no podemos tal vez irnos muy profundo, muy fuerte, muy complicado, y otros si están mirando lo que estamos diciendo acá, tal vez cierren la página y se van porque, no, esto yo me lo sé, esto es muy sencillo, él no sabe lo que está diciendo, pero mi hermano, esta es la congregación que yo tengo que hablarle. Y esa es la razón. Tuviera en otra congregación, tengo que cambiar tal vez el lenguaje de esta congregación. El problema está que cuando las personas piensan en lo que le están mirando, no trabaja con la congregación que tiene al frente. Y eso pasa con muchos pastores. Hay pastores que hoy predican y enseñan para las redes sociales porque están grabando sus sermones y lo están enseñando y no están trabajando para la congregación que tienen y la que Dios le ha dado. Y eso es sumamente peligroso, complicado, porque están más interesados en que le entienda a todo el mundo que a lo que Dios le dio para que lo entiendan.
Y ese es el sentido de lo que estamos diciendo acá. Cada uno de ellos, Dios lo llamó a cada uno de estos hombres y tenían diferentes lenguajes, diferentes conocimientos, diferente educación, por decirlo de alguna manera, y ellos tenían que enseñar en lo que eran ellos a ese grupo que Dios le había dado y con el conocimiento que tenían. Hoy no, hoy todos queremos ser eruditos y no queremos que nos critiquen cuando decimos algo malo. Como me pasó el domingo la última vez que prediqué, y bueno, trato de corregirlo, pero a veces los cables se cruzan, ¿entiendes? Y en un momento dado yo cité a Herodes por citar a Nerón, y lo hice 2 veces para confirmarlo. Me dije, está interesante eso, porque ese no era. ¿Entiendes? Y las redes son tan complicadas que te ven y te hacen así y dicen, no sé lo que estás diciendo. Así somos, así estamos viviendo. No se puede fallar, no se puede tener ningún tipo de equivocación, porque de una vez lo descalificamos. Personas ya que van entendiendo la situación, van aprendiendo a que dice, esto parece que fue un error, que no fue lo que él quiso decir o lo que sea. Ahora, eso se nota cuando tú continuamente vas cometiendo varios errores y varias cosas que no son en el camino. Pero, mi hermano, estos escritos, como es natural, no formaban desde el principio una unidad literaria. Esta parte es importante aquí. Yo espero que nosotros leamos este párrafo. Dice, seguramente ya a fines del siglo I empezaron a reunirse. ¿Puede alguien leer este texto de 2 de Pedro 3, 15 al 16? Luego le explico el porqué de este texto. Se cita aquí. Esto da luz de cómo esto en este momento que se escribe, ya ellos tenían bastante escritura. Cosa que da a entender de que no fue así siempre. Noten, ¿quién lo quiere leer? 3, 15 y 16. Ok, dice, y tened por salud la paciencia de nuestro Señor, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito también. El 16 dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismos. Esto es interesante. Noten que está hablando de que ellos tenían varias cosas que leer ahí. Y luego dice, así como en las otras escrituras, o sea, está hablando de que de varios escritos que ellos ya tenían en sus manos. Esto da a entender exactamente que estos escritos no formaban, no estaban como una unidad literaria como nosotros hoy la podemos tener. Seguramente ya a fines de este siglo I empezaron a reunirse. Esto es lo que me da a entender este texto. Hasta que poco a poco, con el tiempo, llegaron a constituir una sola colección. Mi hermano, incluso cuando se estaban ya recopilando estos escritos que se veían como inspirados porque transformaban, porque cambiaban vida, porque cumplían con todos los propósitos que ellos en dirección de Dios, como yo creo, adoptaron para poder entrar en este canon bíblico, estos libros, muchas veces esas hojas, esas páginas, esos folios, como usted quiera llamarle, no estaban todos ahí. Estaban en diferentes lugares y había que recolectarlo, había que buscarlo hasta completar el libro y eso se llevaba tiempo. Qué facilidad tan grande tenemos nosotros hoy que ahora ya la tenemos hasta por internet, ya nadie tiene excusa, está todo en nuestras manos. Para ellos no fue tan fácil. Muchas veces tener que esperar llegar al templo o al lugar por donde se reunían para poder escuchar estas palabras y grabarlas, aprendérsela, vivir por ella.
Por eso fue este trabajo tan enorme de tratar de colectar estos libros, pero los libros que venían de Dios. Querían asegurarse que lo que la iglesia iba a leer era la palabra de Dios. Y esto costó mucha lucha. Porque como siempre todo el mundo, ustedes están recolectando, para ponerlo de esta manera, están colectando los libros que son divinos, que vienen de Dios. Sí, yo les recomiendo tal, este es. ¿Sí? Vamos a verlo. No era porque tú lo recomendaras, porque tú dijeras. Si fuera así, tuviéramos nosotros hoy en día una cantidad de libros inspirados que supuestamente, y a la larga no podríamos confiar en ella. Hermano, es por eso que estamos estudiando aquí, para que nosotros podamos ver la hilaridad de los libros que tenemos en nuestras manos, que es prácticamente un solo libro. Pero esto, si usted no lo estudia, le va a estar haciendo caso a lo que antojadizamente, sin nunca, o leyendo 2 o 3 letras de la escritura, dicen, ese libro no se puede confiar, fueron hombres, qué sé yo, todas esas cosas que la gente dice, pero no se ha puesto a estudiarlo. Ni saben cómo lo tenemos en nuestras manos. ¿Cuál es la facilidad? ¿Cuántos manuscritos hoy en día existen para confirmar todos estos escritos? El trabajo que ha tenido que hacerse para que nosotros tengamos este libro hoy. Y además, el entendimiento de que esto no se le escapó a Dios. ¿Usted cree que, mi hermano, yo estoy completamente convencido de este libro? ¿Saben por qué? Porque tiene mucho que ver con si creemos en Dios o no. Un Dios que ama a sus criaturas y a aquellos que Él llama, ¿le iba a permitir tener información insegura por tantos años? ¿Lo iba a dejar en manos del hombre? Por eso es que la inseguridad de este mundo, incluso muchas iglesias que operan con esto, cuando a pesar de tener un libro que Dios nos dio, ahora recurren a ver lo que el último profeta trae, porque hay que continuar con el orden de los profetas. Mi hermano, esto de traer nuevos profetas no es más que una descalificación de Cristo. ¿No se acuerdan de ese dicho de Mahoma? Dice, solo Dios es Dios y Mahoma su profeta. Yo soy un profeta, yo soy el profeta. Y aunque ellos dicen que no debió nunca romperse con este ciclo de lo que eran los profetas enviados por Dios para decir algunas cosas, ellos sostienen que no hay más, que solamente el de ellos. Pero abren las puertas, porque tienen que continuar descalificando a Cristo. En el mundo evangélico, hoy el mundo, todos prestan más atención a lo que alguien dice que es profeta y dice para escuchar y no leer la palabra de Dios. Mi hermano, cada vez nos alejamos más de las escrituras y cada vez ponemos menos empeño en estudiar las escrituras para hacerle caso a lo que encontramos en todas estas redes sociales. Ahora nos entretenemos más en Facebook, en lo que opine fulano, en lo que diga el otro, en lo bueno que es. Es increíble. En estos días estaba escuchando unas canciones cristianas de un grupo que tiene muchos años. Y que la gente lo busca y lo atrae en mi país, y eso es tremendo. Ellos viajan a diferentes sitios. Y cada vez que ellos componen sus canciones están llenas de un amor inmenso, tremendo. Pero tiene de todo. Porque el asunto es ganarse a la humanidad, ganarse a los que están ahí. Decir palabras que te hagan llorar. Y te hablan de Jesús, de Jesucristo, de nuestro Salvador, de lo que Él ha hecho por mí. Es una agrupación católica que canta canciones de todos los tipos, pero sin tener en cuenta la palabra de Dios, sino lo que dice la iglesia. Bajo el convencimiento de que ellos tienen que creer en esta iglesia porque Dios no iba a permitir que el proceso que Él estuvo llevando se desbaratara para luego transformarlo. ¿Saben a qué se están refiriendo? A que la iglesia que hoy debemos seguir es toda la que nosotros tenemos como autoridad durante toda la Edad Media, y que cuando vino Calvino y la Reforma, Dios no estuvo transformando nada. Eso es lo que están diciendo.
que él no cree que eso puede pasar, ellos no creen en eso, hay que seguir. Mi hermano, es que realmente Dios nunca ha sustentado su palabra por lo que diga una congregación o hombre o asambleas. No importa cuántos años, sino que Él está detrás de la verdad y es la verdad la que tú debes buscar, como muchos buscaron en la misma Edad Media, a pesar de la autoridad de aquella congregación. Tuvimos una iglesia que controló todo el occidente, todo ese mundo y con una influencia en la mayor parte del mundo. ¿Y los hombres qué hacen? Dice, esta debe ser. Pero, ¿me interesa lo que diga la iglesia o cuál es la verdad? Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Porque hubieron muchos que fueron perseguidos, eliminados, matados por decir esta es la verdad, eso no es. Porque ellos determinaban lo que había que creer. Pero fue la iglesia máxima, eso es lo que hay que creer, toda su doctrina, todo lo que ellos crearon, hay que aceptarlo como que viene de Dios, aunque contradiga la escritura. Por eso tienen que decir de que tenemos la escritura más la tradición. Biblia y tradición. Mi hermano, eso nunca va a poder ser. Eso es una locura. No puedes unir las dos cosas. Si las tradiciones contradicen todo lo que Dios dice en su palabra, entonces ya no es la verdad. Es una manera de decir, aquí no está el Señor. Ahora, dentro de esas congregaciones, mi hermano, existieron muchos hombres fieles y diciendo, así no es, esto no puede ser. Y muchas veces por protestar dentro de la misma congregación, también fueron ajusticiados. No fue tan fácil el periodo, pero sí los verdaderos creyentes siempre han existido. Y Dios da fruto de eso con muchos de sus hijos que permanecieron a través de todo ese tiempo. Y muchos fueron salvados. Y eso es interesante. Ahora, estos libros fueron realmente recolectados posiblemente ya en el siglo II hasta formar una sola colección. Y formar así junto con el Antiguo Testamento las escrituras que la iglesia recibe como Biblia. Ahora, todavía no está el proceso completado. Podemos decir, estos son los libros, estos son los que tenemos. ¿Cómo podemos nosotros decir que lo que tenemos hoy como escritura comienza a tener absoluta formalidad y organización, mi hermano, prácticamente en el siglo IV? Noten esto, siglo II. Ya sabemos más o menos para dónde vamos, esto es lo que tenemos, esta es la escritura, pero todavía faltan muchas cosas que hacer, trabajos que hacer, organización que hacer, y lo se convierte entonces en un libro recopilado en códices que hoy nos han servido a nosotros para poder verificar los muchos manuscritos que tenemos, ir a verificar, analizar. Esta es la parte que posiblemente nos quedemos en el aire algunos, no sabemos de qué estamos hablando, pero ¿cómo yo puedo poner esto que se entienda? O sea, ya tenemos la escritura, se está escribiendo, están los libros circulando, esta es la escritura. Ahora vamos a darle formalidad a esto y los queremos hacer solamente todos juntos, tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento, en un solo libro. Se hace esto en el siglo IV. El asunto es que hoy, podemos decir, ¿te han escuchado lo que es el Códice Vaticano y el Sinaítico, no? Esos son códices. ¿Qué es un códice? Es un libro, como que usted tiene hoy, pero con pieles, en folios bastante grandes. Es un libro que no cabe aquí, en esto. Y ancho,
prácticamente como así. Pero grande. Se encuentra uno de los códices más antiguos, pero hay un problema. Hablamos de eso en el capítulo 4, ¿se acuerdan? Ese códice no tiene partes del Antiguo Testamento completo. Todo el Nuevo sí. Y creo que, no sé si alguien me ayuda, si conoce estos folios o estas páginas, la mayoría actualmente de esto se encuentra en su forma original, hablando, porque después ya han sido organizados todos juntos y hoy tenemos libros de consulta de esos códices con más amplitud y más claridad, pero originalmente en Londres está la mayor parte de páginas que hacen el Nuevo Testamento completo. Luego hay en diferentes lugares otras páginas que ustedes pueden encontrar de este códice, y se ha trabajado para que esto esté hoy en día con facilidad. Ahora, ¿para qué esto es bueno? Para confirmar todos esos manuscritos que tenemos en divisiones, en separaciones, que se han encontrado, que lo tenemos en aquí, allá, en diferentes lugares. Y los estudiosos y eruditos tienen que recurrir a todo esto para investigar, pero es básico ir a estos códices que son los más antiguos, que es el sinaítico o el alejandrino, en su misma prácticamente época. Pero luego viene el que sí está prácticamente completo y que no está muy a disposición de muchos. ¿Cuál es ese códice? El Códice Vaticano, como su nombre lo indica, ¿dónde está? Ahí está. Y prácticamente se puede decir que es un libro que se escribe posterior y todo el mundo coincide en que ha sido una copia del sinaítico y el alejandrino. No es malo, es bueno, porque tú puedes confirmar hoy sus escritos y ayuda a entender de que lo que nosotros tenemos al consultar esa escritura tan antigua, de que lo que tenemos en nuestras manos es lo correcto. No hay fraude alguno. Esa es la cosa que yo quiero que se entienda. Solamente que algunos piensan que unos libros podían haber sido colocados al ir descubriendo y encontrando parte de lo que existía en este códice sinaítico, como es el pastor de Herman y otros más, no me acuerdo exactamente, a mí se me va, ¿se acuerdan? A mí se me va la memoria y se me cruzan los cables. Pero dicen que posiblemente estos libros también podían haber existido como inspirados. Pero también me lleva a pensar de que se peleó mucho cuando comenzaron a querer meter todos los libros que se hicieron en la Septuaginta como inspirados. ¿Se acuerdan también de eso? Y se tuvo que hacer clasificación. Dice, este no. Más tarde, la iglesia, que hoy muchos aman y quieren, los involucró y lo introdujo. Estos van. Por eso es que usted ve una Biblia con más libros y otros con menos libros. Pero cuando usted va a ello y lo lee conscientemente, va a encontrar contradicción con los demás escritos. Mi hermano, esto es real, nada más tiene que sentarse a escucharlo. A leerlo y analizarlo. Y usted se da cuenta de que no hubo malas intenciones, fueron escritos maravillosos, muchos de ellos, que hoy nos sirven a nosotros como historia. Usted quiere conocer un poco más de lo que pasó con los macabeos, vaya y lea los macabeos. Es fantástico leer esto. Pero no fue el propósito de ellos escribir para decir, esto me lo dio Dios y quiso que todo el mundo lo supiera para instrucción. No, están relatando un acontecimiento donde lo hicieron para Dios y fue algo realmente maravilloso, ¿no? Si lo podemos ver de esa manera, lo que ocurrió ahí en esa historia y que no escapó del propósito de Dios. Pero así hay sin número de cosas que podríamos estar analizando aquí en este momento. Ahora, debe observarse, sin embargo, que la reunión completa de todos estos escritos, dice Arturo aquí,
en un único volumen literario se hizo más tarde, exactamente lo que hemos estado hablando. Los ejemplares más antiguos de la Biblia completas que se conocen son los Códices Vaticanos, ahí está, y Sinaítico del siglo IV. Mi hermano, esto tiene historia, porque de aquí sale, de estos mismos códices. ¿Ustedes se acuerdan la traducción de Jerónimo? La Vulgata Latina, vamos a traducir eso a lo latino. Habían traducciones latinas, pero muy entrecortada y nada organizada. Pero Jerónimo hizo un trabajo fantástico, claro que incluyó todo lo que tenían como inspirado. No pensó en canon ni en nada, sino en traducir. Y esto sirve hoy para estudio que es magnífico. Más adelante ocurre algo también maravilloso. Fíjense lo que le estamos diciendo. Y yo lo veo como maravilloso y como parte de lo que Dios realmente tiene en sus planes. Y es cuando nosotros vemos, por ejemplo, no lo quiero confundir, por eso que estoy tartamudeando aquí. En el siglo XVI se hace un texto que ha servido incluso para las traducciones que muchos de nosotros tenemos hoy en día. Y es el Textus Receptus. ¿Qué hace este Textus Receptus? ¿Quién me puede ayudar con esto? ¿Qué hace? Yo sé que todo esto se complica, ¿no? Pero es mi deber decirle esto para que usted no lo tome por sorpresa. Y tal vez lo motive a ustedes a ir, a estudiar, a analizar y buscar detalles como estos. Es simplemente sencillo. Ahí tenemos todo esto manuscrito, tenemos estos códices. Vamos a estudiarlo, vamos a analizarlo y hacer ahora una copia para que nosotros podamos entendernos en estos tiempos. ¿Se acuerdan? Ya estaba la imprenta. Ahora vamos a distribuir esto por todo lugar con la gramática que tenemos hoy, que es otra cosa que vamos a estar analizando, cómo nosotros podemos tener hoy lo que podemos leer en la gramática nuestra. Y que muchas veces tenemos que ir a la gramática griega para tener una mejor amplitud. Pero lo que tenemos hoy es fantástico debido a estos textos que hacen recopilación y estudios de los manuscritos más antiguos y esos códices, páginas analizadas, estudiadas, comparadas. No solamente se hizo una traducción, sino que se compararon con todos los manuscritos que se han ido descubriendo y analizando ese códice vaticano, ese códice sinaítico, el mismo alejandrino, y entonces haciendo ahora lo que tenemos hoy en día, el códice, o el Textus Receptus, que es un libro, si le quieren llamar como ustedes quieran, nuevo códice, pero realmente estamos hablando de ese Textus Receptus que tanto ha servido para decir, wow, ahora entiendo más fácilmente todo lo que está diciendo mi hermano, y todos, creyentes o no creyentes, han llegado a la conclusión de que es sumamente confiable. Algunos dicen, ¿se puede confiar en esto? Sí, mi hermano. Solamente siéntese a ver todo lo que pasó en ese proceso. Analice y estudie. No fue un asunto cualquiera. El hablar del Textus Receptus es algo sumamente importante. Incluso la versión que usted tiene hoy de Reina Valera viene de por ahí. ¿Se acuerdan de la Biblia del oso? La que se le llamó de esa manera, ¿no? También viene de ahí. Si ven, mi hermano, todas las cosas que tenemos que analizar, ver y entrar con cuidado a la hora de nosotros estudiar este libro que tenemos en nuestras manos, pero eso significa que usted tiene que sentarse y usted no está malgastando su tiempo cuando viene y se sienta aquí. Para escucharme a mí, no, para que usted ahora vaya a su casa y diga, déjame ver qué es lo que está diciendo este se cree que conoce. No, mi hermano, vaya usted, analice, piense. Y tal vez cuando usted venga, entonces me da más información a mí y seremos todos felices. Pero estudie, busque, investigue. Usted no tiene ni idea de las personas que se sientan en las iglesias diciendo, ¿y qué es esto? Yo no entiendo nada, pero no hacen una pregunta porque le da miedo que le digan que son ignorantes. Tiene miedo.
No saben lo que ha pasado, pero ¿y será que es verdad que lo que tenemos en nuestras manos es la Biblia? ¿O no fueron hombres? Porque es que yo no entiendo. Pero se quedan con todas esas lagunas ahí. Y eso afecta su vida espiritual porque le produce muy escondidamente desconfianza. ¿Sí ve por qué hacemos esto? Mi hermano, yo le puedo asegurar que no hay nada que le ayude a usted a desconfiar de lo que tenemos hoy en nuestras manos. Dios ha cuidado eso. Claro que eso nos lleva a nosotros a entender de que muchos realmente sí han hecho fraude. Y tengan cuidado cuando la gente dice, esta es una traducción ultramoderna, que vamos a tenerla. Póngale mucho cuidado. Y eso nos va a llevar a nosotros realmente a ser fieles a los escritos originales, a estudiar, a buscar, sea la Biblia que usted tenga. Pero realmente, mi hermano, cuando te hablamos, por ejemplo, de traducciones como la Reina Valera, Las Américas, entre otras, que no son muchas, son buenas en español. Y hay muchas, pero no todas son muy confiables. Una vez yo creía de esa manera, de que no hay traducciones malas. Sí hay traducciones que son complicadas, porque hay palabras que son colocadas ahí a propósito para que usted entienda otra cosa. ¿Se entiende? Si no, vaya y estudie la traducción que hacen los testigos de Jehová. Para que ustedes vean qué traducción. Y en esta lo grande es que es rechazada por todos los eruditos. Dice, esto es de ellos. Esto no tiene nada que ver con lo que realmente es el original. A ellos no les importa textos receptos. A ellos no les importa ir, aunque lo citen al texto vaticano, no, al sinaítico, ni al... A ellos no les importa nada de eso. A ellos les importa que tú entiendas lo que ellos quieren que tú entiendas. Porque fue realmente una organización hecha para recolectar dinero y ir detrás de una meta, que no es una meta pequeña. Y de esto no quiero hablar. Forman parte de control de este mundo. Acá. Pregunta sobre la Biblia. ¿Por qué a algunos no les gusta la Biblia Reina Valera? Algunas personas que son de otras religiones quizás. Bueno, eso pasa, por ejemplo, con lo que... Sí, eso, estoy diciendo algunos de los que... Porque la Reina Valera, algunos dicen, bueno, para hacerte más sencillo, más fácil. Vamos a adoptar las Américas, esto entre los evangélicos, por algunas formas de traducción y explicación que me parecen más claras y van a esa y les gusta esa y la han adoptado en sus iglesias. A mí me gusta la Reina Valera. A otros no les gusta la Reina Valera ni las Américas ni ninguna, sino la católica. ¿Comprende? Porque tiene más libros y esta tiene menos. Entonces, como esta es la que tiene más libros, esta es la de mi iglesia, ¿comprende? Cada quien adopta lo que ellos creen que es de su iglesia. Y el peligro que hay es que cuando muchas iglesias dicen que han estado por años estudiando la Biblia de Reina Valera y de repente ellos dicen, no, ahora vamos a cambiar las Américas. Mucha gente se confunde y dicen, oh, entonces que aquella era mala, ahora bueno. Eso es complicado, porque después tú sacar esa confusión de ahí, te va a decir, pero ¿por qué la Reina Valera es mala? No, hermano, es que no es mala. Es que pasa así, pero explícamelo. Porque mientras más me lo explican, no entiendo. Y porque yo tengo Ese es el punto. Yo tengo en la casa yo tengo una Biblia que es de los Testigos de Jehová. Esa no se la recomiendo. Eso es horriblemente para mí no es traducción. Ajá, esa Biblia me la dio mi hija una vez. Uh-huh. Pues como ella es testigo de Jehová. Y yo busco a veces textos así de la Biblia de la Reina Valera y los comparo con la Biblia que me dio ella. Uh-huh. Algunos textos dicen casi lo mismo. Es solamente que algunos hay palabras que no están. Como por ejemplo que le acorta la palabra. Uh-huh. ¿Sí me entiende? Sí. Y quitan algunas cosas para que signifique lo que ellos quieren significar. Luego te buscan una excusa griega que no existe. No, y ese es terrible. Es terrible porque normalmente todo el mundo estudia en esta congregación a través de esa Biblia. No le permiten leer más nada. Porque esa es la versión inspirada, según ellos.
Oh, sí, esa es la King James. Y, mi hermano, no podemos decir eso porque realmente nosotros dependemos del estudio de todos estos manuscritos, de estos dos códices, o tres, si lo quieren poner tres, y también de ese Textus Receptus, de esa recopilación tan magnífica que ocurre en el siglo XVI. Demos gracias al Señor por lo que Él ha estado permitiendo, pero los creyentes sobrevivieron durante todo este periodo de la Edad Media, peleando con todas estas doctrinas falsas, principalmente de la que controlaba esa, tanto como gobierno como influencia. Nadie podía hacer nada en todo Occidente sin consultar al Papa. Esa era la iglesia. Gobierno, gobierno y gobierno. Control y control en todo lo que se decía. Hay que ver tantas cosas, ¿no? Bueno, hermanos, vamos a orar. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias en esta ocasión por guiarnos, ayudarnos y protegernos en todo, Dios, lo que tú permites que nosotros podamos tener, ver, aceptar y creer. Cuida nuestros corazones, cuida nuestra mente ante un mundo tan difícil y que coloca toda su existencia y adoración en ti basada en lo material. Todo es material, todo es material. Lo espiritual viene a ser simplemente palabras, palabras que se dicen para ganar el corazón de los demás, pero no para darte la gloria a ti finalmente. Un mundo que aún proclamando tu nombre no te conocen. Que diciendo creer no te sirven, sino que van detrás de lo que a ellos les conviene. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti, porque es la única manera y forma de nosotros poder entender tu palabra. Cuídanos y guárdanos, porque te lo pedimos, Señor, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, con gracias todo. Amén.